Hola, ¿qué tal? Comenzamos nuevamente un nuevo día, el Día del Señor, estudiando, como siempre, a la luz de las Escrituras. Hoy día a la luz de la epístola del apóstol Santiago, una hermosa carta que ya navegamos un poco en la semana, el domingo o la semana recién pasada, en los primeros 8 versículos. Una, una carta muy consoladora, realmente es un bálsamo para nuestra alma, y, y que podríamos resumirla en una frase: a mayor gracia, mayor obediencia. Y eso es significativo al, al conocer esta carta tan hermosa que, repito, entramos hoy día en nuestro segundo estudio. Bienvenidos entonces a este estudio entre Biblias. ¿Por qué, por qué el cristiano pasa por dificultades eh, en este que hemos denominado eh, eh, mosaico o vitral multicolor, donde de una u otra manera Dios quiere, a través de las pruebas, a través de las dificultades, eh, construir en nosotros la imagen de Cristo? Y cada dificultad, cada prueba, cada enfermedad, cada cosa que vivimos eh, representa una nueva pieza en este mosaico de colores de nuestras pruebas. Eh, y también esta multiforme gracia de Dios que va impregnando nuestras vidas, repito, a, a la imagen de Cristo. Entonces, decíamos, ¿por qué un creyente fiel queda desempleado? ¿Por qué un creyente fiel sufre con un cáncer? ¿Por qué un creyente fiel enfrenta de luto y pasa por pruebas y dificultades? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué quedan desempleados? Etcétera, etcétera. Dijimos, enfrentamos como el pueblo originalmente que escribió Santiago, pruebas difíciles, eh, eh, somos peregrinos en este mundo y cada paso, cada prueba, cada dificultad nos va enseñando de una u otra manera eh, a ser como Él, a crecer como Él. Eh, y Santiago habla sobre las pruebas de la vida cristiana y nos quiere enseñar que Dios está construyendo en nosotros justamente un vitral con ciertas características que vamos a ir descubriendo. Y decíamos, este vitral que es multicolor, que tiene muchos colores, nos llama a que en el versículo 2 tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y nos advierte que pasaremos por dificultades, que la vida cristiana no es un mar de rosas, que la diversidad de las piezas de muchos colores de este vitral son las pruebas de los múltiples colores que en cada una de las pruebas vamos pasando. Y Dios reúne todas estas pruebas y hace un lindo vitral con cada uno de nosotros. Y, y la vida cristiana no se va a construir a menos que no tengamos estas muchas veces dolorosas o difíciles experiencias que nos corresponde vivir. Y de estas vivencias, de estas experiencias, surge justamente este vitral. Para cada color de prueba existe una gracia suficiente de Dios para sustentarnos. Y esta gracia es multiforme. Y primera de Pedro 4:10 dice justamente eso. Cada uno según el don que ha recibido, dice, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Dios, como un vitralero, está armando en nosotros la belleza de este vitral multicolor. Y
la belleza, dijimos, no está en el color, sino en la multiforme gracia de Dios, que actúa impregnando su color de gracia en nuestra vida. Y también aprendíamos que estas pruebas y estas dificultades eh, son pedagógicas. Y dice que sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la prueba tiene este propósito, que se cumpla en nosotros. ¿Qué pasa mientras tanto vivimos la prueba? Hay un ejercicio, la prueba que el Señor quiere que coloquemos en nuestro aprendizaje. Por eso es pedagógico. Él desea que aprendamos algo de las pruebas que vivimos, que desarrollemos una habilidad, que cuando aprendemos a escribir, por ejemplo, decía yo, y muchas veces me tocó trabajar con chicos de primero, donde las primeras semanas eran trabajos de apresto, donde el chico tenía que primero aprender a tener una motricidad fina, de tal manera que pudiera, a través de las líneas, diferentes líneas rectas, horizontales, verticales, oblicuas, etcétera, etcétera, iba desarrollando su motricidad para luego también prepararse para desarrollar la caligrafía. Cuando atrofiamos incluso nosotros mismos nuestra caligrafía, dejamos de escribir por falta de práctica, tenemos que volver a practicar y decimos, uy, la letra se me echó a perder. Y justamente por eso, Dios quiere que desarrollemos habilidades que no sabemos o que están muchas veces atrofiadas en nuestra espiritualidad. Y por eso en la vida cristiana, la fe va a pasar por diferentes pruebas, va a pasar por diferentes dificultades para probar o aprender o ejercitar muchas veces áreas en nuestra vida que están atrofiadas o que necesitan desarrollarse de mejor manera. Entonces las pruebas son pedagógicas porque le muestra a otros nuestra historia y cómo Dios está construyendo en nosotros, como decíamos al comienzo, la imagen de Cristo. El versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ninguna cosa. La perseverancia justamente nos lleva de la mano a experimentar la madurez. La palabra paciencia aquí no significa paciencia, significa más bien paciencia en las circunstancias que vivimos, en la prueba que vivimos, en la enfermedad, en lo que estamos sufriendo o la dificultad que estamos llevando. Esa es la habilidad justamente que el Señor quiere que desarrollemos. Los creyentes inmaduros son siempre impacientes. La impaciencia puede llevarnos a terribles consecuencias. Por eso la madurez no solo se alcanza leyendo un libro, es necesario pasar por las pruebas. Y no es solamente leer la Biblia, sino que muchas veces, pedagógicamente, cuando las vivimos, las experiencias, las dificultades, entendemos cabalmente lo que la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios tiene sentido, aun cuando debe tener sentido, vivamos o no vivamos la experiencia, porque es la palabra de Dios. Pero nos exhorta, aún en medio de esa circunstancia, a una actitud de gozo. Y la razón no es porque suframos, sino porque Dios nos está transformando. Esa es la verdad. El gozo no es un masoquismo ahí, el decir, oh, qué bueno que estoy enfermando, oh, qué bueno que quede desempleado, qué bueno que esté pasando por dificultades. No, qué bueno que aún, a pesar de eso que es doloroso, Dios me está transformando. Y en esa transformación, en ese hecho de entender y comprender que Dios nos transforma y está actuando en nosotros para crearnos a la imagen de Cristo, es que eso debe producirnos gozo. Y tiene un propósito perfecto, porque Dios nos está transformando. Entonces, Dios está construyendo en nosotros, con todas sus piezas multicolores, a través de las dificultades, de las pruebas, la imagen de Cristo. Y Dios quiere que seamos cabalmente como Él. Bueno, esa fue la primera parte, ¿no es cierto?, que estudiamos o que aprendimos a la luz de la palabra de Dios. Veíamos también esta tormenta perfecta, como nos dice del versículo 5 al 8, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice Santiago, el cual da a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada. Pero dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7, no piense pues quien haga tal cosa que recibirá algo del Señor. El versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí, aunque parezcan difíciles, duras e imposibles, transformemos nuestras tormentas imperfectas, nuestras pruebas, llamémosle así, que aquí yo la llamo tormenta, en tormentas perfectas, en pruebas perfectas, pidiéndole la sabiduría a Dios, porque la sabiduría es la forma en la que le decimos a Dios, creo en ti y en tu plan, y sé, Señor, que estás transformando, sé, Señor, que estás trabajando en mí. Y al hacerlo de esta manera, miraremos la vida con los ojos de Dios. Y Jesús transforma las tormentas en oportunidades de la gracia, porque Dios quiere que nosotros aprovechemos bien los tiempos que prepara para nuestro crecimiento. No debemos desperdiciar ninguna tormenta, ninguna prueba. Más que el por qué es el para qué. Y aunque ella parezca difícil, dura e imposible, podemos pedir la sabiduría a Dios para que Él nos ayude a comprender cabalmente lo que pedagógicamente Él está haciendo en nuestra vida. Y el texto aquí nos coloca en medio de una tormenta, en la onda del mar profundo, arrastrada por el viento, echada de una parte a otra, porque Dios desea un reconocimiento de nuestras incapacidades. Dios quiere que reconozcamos nuestra incapacidad. No nos creamos capaces nosotros. ¿Ah? No nos creamos superhéroes, no nos creamos supercristianos. Eso es lo peor que nos puede ocurrir. Cuando Dios comienza a actuar es cuando ve nuestra incapacidad. Y en 1 Corintios 12, 9 dice el apóstol Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí, dice, el poder de Cristo. Entonces, ¿cómo convertirnos o cómo convertimos nuestras tormentas imperfectas en tormentas perfectas? Santiago nos presenta algunos principios. Primero, reconozcamos nuestra falta de control. Y si alguno de vosotros, dice el versículo 5, tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Santiago nos coloca justamente la posibilidad de que en algún momento podríamos pensar que tenemos el control de nuestra vida. Y eso él lo llama una falta de sabiduría. Porque quien realmente tiene el control de nuestra vida y quien debe tener el control de nuestra vida más bien es Dios. Y pensemos en una tormenta. De repente todo se vuelve volátil y violento. Las cosas se vuelven inestables. Nos sentimos inseguros porque los factores externos son claramente más grandes, más fuertes. La energía, la naturaleza, más violenta allí que nuestra propia capacidad de sostenernos. O sentimos ansiedad, estrés, angustia, inseguridad, abandono. Y esta pandemia que estamos viviendo muchas veces nos hace llevarnos a este estado que produce una tormenta en nosotros. Nos produce ansiedad, nos produce estrés, nos produce angustia, nos produce inseguridad. Y creemos muchas veces que Dios como que nos ha abandonado. Eso. Una sugestión, es una idea, pero la verdad es que no es así porque su palabra nos dice que no es así. Santiago nos dice aquí que cuando esto sucede es que necesitamos sabiduría. Y la sabiduría comienza con el temor de Jehová. Y cuando somos conscientes de la grandeza, del poder y soberanía de Dios, es que estamos actuando con sabiduría. Y aunque no es solo reconocer los atributos de Dios, que Dios es omnisciente, omnipresente, Dios es todopoderoso, es saber más bien qué hacer con ese conocimiento que hemos adquirido mediante el estudio de la palabra, que es muy importante. Conocer a Dios es importante, porque podemos tener conocimiento sin sabiduría, pero no se puede tener sabiduría sin conocimiento. Sigamos conociendo a Dios, y por eso el estudio de la palabra tiene esa finalidad, pero pidamos sabiduría para aplicar bien ese conocimiento que vamos adquiriendo. Y pidámosela a Dios, como dice Santiago en el versículo 5, el cual da a todos, dice, abundantemente y sin reproche, y le será dada. El versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando enfrentamos las tormentas, tenemos dos opciones: la de autoayuda o pedir ayuda, la de solucionar nuestros problemas nosotros mismos o pedir a alguien externo que nos ayude. Y Él, Dios, generosamente nos dice, pídeme ayuda. Él nos ofrece su ayuda en este momento y nos dará, dice Él, abundantemente y sin reproche. Cuando un barco está en problemas, lo que primero que tenemos que es confiar en el que está dirigiendo, el que está arriba en el puesto de comando. No reprochar lo que Él está haciendo, porque Él tiene una visión más panorámica, tiene más conocimiento que nosotros. Por lo tanto, tenemos que descansar y confiar en quien tiene el mando. En este caso, lo que Dios quiere es que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en aquel que tiene el control de todas las cosas. Y lo aprendemos esto dentro de lo que es los atributos de Dios, que Dios es soberano. Y por lo tanto, si creemos que Dios es soberano, confiemos y esperemos que, como Él tiene el control, lo va a hacer de la mejor manera. Y versículos 7 y 8, superemos la enfermedad del desembarco. No piense, dice el versículo 7, estamos en Santiago 1, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Entonces, cuando estamos en el mar, nuestro cuerpo tiene que esforzarse al máximo para estabilizarse, para lograr el eje. Y algunos llegan a desorientarse, a marearse justamente, y nos ocurre eso cuando perdemos el eje, perdemos la estabilidad, y muchas veces lo que el Señor quiere aquí decirnos a través de Santiago es que nuestro eje es Cristo. Y cuando perdemos a Cristo de nuestra mira, de nuestra mirada, cuando dejamos de confiar en Él, dejamos de mirar a quien tiene el control de todo, entonces perdemos nuestro eje, nos mareamos, y eso va a traer, todos sabemos, muchas malas consecuencias. A esta persona, dice, le llama persona de doble ánimo, que no tiene un objetivo claro en su vida, que un día quiere una cosa y que hoy día quiere otra, que un día quiere servir al Señor y que el otro día se le olvida, que un día deja al Señor y que después nuevamente lo vuelve a tomar, después lo vuelve a dejar, etcétera, etcétera. No sabe exactamente lo que quiere y para dónde va. Y como la tormenta siempre pasa, la pregunta es, ¿qué pasa después de la tormenta? Y la pregunta que nos podemos hacer nosotros es, ¿qué va a pasar después de este coronavirus? ¿Vamos a seguir inconstantes en nuestros caminos? ¿Vamos a actuar zigzagueando con nuestra vida? ¿Vamos a ser inconstantes y vamos a querer retomar todas nuestras actividades y ahí nuevamente vamos a decir, no voy a tener tiempo para Dios? ¿No va a haber tiempo para Dios? O si tengo tiempo, o si me dan ganas, buscaré a Dios. Por eso, no solo en las tormentas, sino en la tierra firme debemos superar que llamamos el síndrome del desembarco o el mal de Barquemet, que es cuando uno baja del barco y todavía cree que está sobre el barco y todavía piensa que está sobre las olas del mar. Cuando nuestro eje es Cristo y sobre Él debemos centrarnos y fijarnos en tiempos buenos y en tiempos malos. Y vamos al versículo 9 al 11, donde la palabra de Dios dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese, dice, en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará, dice, como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Y así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y aquí el tema central en estos versículos, la vida es una aventura de descubrir y recuperar nuestra verdadera espiritualidad. Somos pecadores miserables, indignos. Somos pecadores inmerecedores de la vida eterna. Y somos más bien merecedores de la muerte eterna. Y a su vez, somos hijos amados, salvados, no por las cosas que nosotros podamos hacer, sino por la gracia
por el favor que no merecemos de Dios. Y somos herederos de todas las bendiciones eternas. Y en Cristo descubrimos justamente nuestra identidad verdadera. Y Santiago aquí, en estos versículos, les escribe a los que estaban escapando, a los que estaban siendo perseguidos en el Asia Menor por causa de su fe en Cristo. Y debido al martirio de Esteban, que fue el primer mártir que fue muerto por causa de Cristo, vino una tremenda persecución. Y muchos cristianos tuvieron que huir, y estos eran perseguidos. Es a estos hermanos originalmente que Santiago les escribe esta carta. La mayoría, por el contexto de esta carta, la mayoría de ellos es de condición muy humilde, dice, y deplorable. Pero también, dice, habían ricos entre ellos. Posiblemente eran personas que no salieron ni escaparon porque tenían a lo mejor algunas relaciones. Nosotros llevamos hoy día a algunos pitutos políticos y financieros que los protegían. Al parecer existía una lógica muy parecida a lo que hoy día ocurre en nuestra cultura en relación a su identidad, que lamentablemente valía más por lo que tenían que por lo que eran realmente. Y esta identidad desconocida es la primera cosa que Dios, a través de Santiago, quiere que entendamos y comprendamos. Lo que somos en Cristo. Sin Cristo, muertos en delitos y pecados, condenados, sin ninguna esperanza. En Cristo somos nuevas criaturas, salvados por gracia, por la misericordia de Dios. Esa es la identidad que debemos recuperar y entender cabalmente a la luz de las Escrituras, a la luz de Santiago. Versículo 9, el hermano que es de humilde condición, dice, gloríese en su exaltación. En otras palabras, aquí habla de una recuperación de la dignidad. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Hay que entender que Santiago, el apóstol Santiago, a quien escribe esta carta, es hermano de Jesús. Y ambos, Santiago, Jesús, María, José y el resto de las hermanas y hermanos, crecieron en una familia humilde. Santiago, como Jesús, eran de un pueblo llamado Nazaret. Entendamos bien, se le llama a Jesús de Nazaret no porque haya nacido en Nazaret. Jesús nació en Belén, en la región de Judea. Pero después, a causa de la persecución de Herodes, tuvo que huir a Egipto. Allí estuvo aproximadamente 2 años. Jesús fue llevado, por supuesto, por José y María. Los tres volvieron después y se instalaron en Nazaret, allí donde vivieron definitivamente. Y allí, en ese poblado donde ellos también habían vivido, en Nazaret, que era una zona rural, era un pequeño pueblo muy pobre, la región era Galilea, el pueblo Nazaret. Allí ellos se criaron. Santiago, quien escribe esta carta, hermano de Jesús. Por lo tanto, este solo hecho debe ayudarnos a dejar de pensar que no hay algo malo con ser pobre y que hay algo bueno con el rico. Aquí hay algo bien importante que nosotros deberíamos considerar. El que es pobre, dice la palabra, no debe tomar en cuenta la humillación de esta sociedad por ser pobre. Esa es la verdad que Santiago quiere decir. Si usted y yo somos pobres, si Santiago, a quien escribe a muchas personas, estaban en esa condición socioeconómica, quizás humillados y despreciados por la sociedad, pero aquí Santiago dice que no debemos tomar en cuenta esta humillación que la sociedad hace muchas veces
de los que tienen menos. Y aquí tiene que verse cómo Dios lo ve. Por eso es recuperar la identidad. Más que verse a sí mismo como el mundo lo ve, que ya sabemos cómo lo ve, lamentablemente, con mucha discriminación, es más bien cómo Dios ve al pobre, como un hijo amado del Rey de Reyes, como una hermana muy querida que partió a la presencia del Señor, siempre decía: yo soy hija del Rey. Y era una persona muy humilde, de humilde condición socioeconómica, pero ella se sentía orgullosa, en el buen sentido de la palabra, porque se consideraba hija del Rey. Entonces, también nosotros debemos sentirnos hijos del Rey, de Reyes y Señor de Señores, que hemos sido salvados por su gracia y que somos herederos de todas las bendiciones eternas que Dios nos da y nos ofrece. Es por eso que Santiago dice que el pobre se gloríe en su exaltación. No está diciendo el pobre gloríese en su pobreza, porque al fin y al cabo ante los ojos de Dios es rico, rico en misericordia, rico en amor, rico en gracia. Gloríese justamente en esa exaltación que Dios hace a través de su palabra. Por lo tanto, nuestra identidad no puede ser recibida de lo que dicta la sociedad, que hoy día es una sociedad de consumo. Vivimos casi en un mundo capitalista, donde muchas veces nuestra identidad es mirada bien o mal de acuerdo a lo que, si se tiene o no se tiene. Tiene que ser recibido del Señor, y es nuestra condición de hijos, en el cual podemos hacernos cargo de nuestra vocación para superar nuestra condición de pobreza y para servir a otros. Así que recuperemos nuestra identidad como hijos del Rey y descubramos nuestra verdadera identidad en Cristo, más que una identidad basada en si se tiene o no se tiene. Y en el versículo 10 hace sentido a esta realidad, cuando dice: pero el que es rico, ahora antagónico, primero el que es pobre, que se gloríe en su exaltación, pero aquí ahora el que es rico dice: gloríese en su humillación. Jesús también fue rico. Y segundo a los Corintios 2:9 dice: por amor a nosotros Jesucristo se hizo pobre. O sea, Él, el Rey de Reyes, el dueño de todo lo que existe, tomó forma humana, que fue la primera cosa en la cual Él se humilló a sí mismo, y vino a nacer en el lugar más indeseado para nacer, que es un establo donde duermen los animales. Y allí fue puesto no en una cuna de oro, sino que fue puesto en un pesebre. Por lo tanto, Él, como dice Pablo, por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, dice Pablo, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Entonces, ¿es posible que el rico se gloríe en su humillación? Sí. En una sociedad de consumo, dijimos, el rico recibe exaltación natural. No es menospreciado, no es discriminado, ni humillado por su condición socioeconómica. Por el contrario, el que es rico es admirado, es envidiado. Y su identidad está basada en lo que tiene, no en lo que es. Porque este mundo, esta sociedad, mira con los ojos naturales, no con los ojos de Dios, no con los ojos espirituales. Entonces Santiago busca que tenga sentido de la realidad el que es pobre, gloríese en su exaltación, cómo lo ve Dios, con los ojos con que Dios lo mira. Y el que es rico, gloríese en la humillación. El cristiano es un hijo amado, independiente de su condición socioeconómica. Es salvado por gracia, independiente si es rico o si es pobre. Y el cristiano es heredero de todas las bendiciones eternas, independiente de su situación socioeconómica. Y el rico y el pobre, a su vez,
Somos pecadores, miserables, indignos, corruptos y merecedores de la muerte eterna. Entonces, el que es rico no debe olvidar que es un pecador que no merece la vida eterna y no puede cambiar todo el dinero del mundo por su salvación. A propósito del coronavirus, leía semanas atrás el testimonio de una hija de un multimillonario, uno de los, creo que era el quinto hombre más multimillonario del mundo, y murió como consecuencia del coronavirus. Y la hija daba una reflexión muy significativa, muy fuerte, muy chocante incluso. Decía, nosotros, mi padre, que era uno de los hombres más multimillonarios del mundo, que lo que más tenía era dinero, murió por la falta de algo que es gratuito, de oxígeno. Murió por la falta de oxígeno. Algo que respiramos y que no hay que pagar por ello. Pero él, teniendo todas las riquezas y todo el oro del mundo, no fue capaz de impedir el morir en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus. Entonces el rico no debe olvidar que es un pecador que no merece la vida eterna por lo que tiene y no puede cambiar todo el dinero del mundo por seguir viviendo. Para muestra un botón, lo que le he estado comentando. Y eso es humillante. Dígame que no es humillante para un rico tener que reconocer esa verdad. Por lo tanto, es una invitación que nos hace Santiago, es una invitación que Dios nos hace a la luz de la carta de Santiago a que reconozcamos, a que reconozca al rico que es mendigo delante de Dios. Suena duro decirlo, suena triste decirlo para un hombre rico que cree tenerlo todo y tener que decir que puede ser el hombre más rico del mundo, pero que delante de Dios es un pobre mendigo y que depende absolutamente de Dios. Vamos al versículo 10 y 11. Estamos en la carta de Santiago para aquellos que se van integrando recién a nuestro estudio. Tener conciencia de lo efímero, de lo pasajero, de lo circunstancial. Y el versículo 10, estoy en Santiago, en el capítulo 1, versículo 10 en su segunda parte dice, porque él pasará como la flor de la hierba, refiriéndose al rico y sus riquezas. Porque él pasará como la flor de la hierba. Y si lo miramos en su contexto, no solamente el rico, sino que también el pobre. Hay gente pobre socioeconómicamente, que son muy orgullosos, muy tercos. Y ni aun si no lo fuera, el rico y el pobre, finalmente todos, cual más, cual menos, pasaremos como la flor de la hierba, dice el versículo 10. Versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también, dice, se marchitará el rico en todas sus empresas. Y aquí Santiago nos muestra que aun cuando nuestra vida sea extraordinaria, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Y aquí está la gran idea, vivir siempre con el final en mente. En otras palabras, tener conciencia de lo efímero que podría ser la vida. Todos tenemos fecha de caducidad. Ya desde el momento en que nacimos, con ello también aparece nuestra fecha de caducidad. Todo va a llegar a su fin.
Y mucho de lo que hemos hecho en la vida se va a marchitar, como la flor, como la hierba que se seca, como la flor que se cae. Por lo tanto, el problema espiritual, esencial, existencial de la vida, el punto de inflexión, no es ser rico o ser pobre, porque los dos pueden perder la vida intentando salvarla. Esa es la idea que Santiago nos quiere dar. Por un lado el pobre intentando ser como el rico, y por otro lado el rico evitando llegar a ser como el pobre. Pero mientras esta lucha ocurre, uno queriendo ser rico y el otro intentando no ser pobre, la vida se marchita. Nos vamos envejeciendo y nos vamos poniendo viejos. En el versículo 11 dice, nos muestra que inclusive la flor, que puede ser bella, agraciada, es frágil, porque depende de un cuidado externo, en este caso el sol, porque cuando el sol dice, y con eso demuestra que es absolutamente dependiente, ¿para qué decir nosotros? Somos absolutamente dependientes de Dios en este caso. Y aún, si usted es ateo, agnóstico, y aunque no lo crea, finalmente, lo crea o no lo crea, usted es dependiente de Dios. Y el Evangelio aquí nos da identidad por medio de Cristo. Cuando somos dependientes de Dios y tenemos conciencia de lo efímero de la vida, lo pasajero, y de nuestra eternidad en Él, entonces nuestra vida tiene sentido. Entonces nuestra vida ya no es la misma en la que habíamos pensado o habíamos creído. Entonces, estimados hermanos, cuán importante es la recuperación de esta dignidad. Y podemos, a la luz de lo que hemos ido estudiando, hacernos la pregunta de ¿deben los cristianos ser pobres o ser ricos? Independiente de lo que se sea, preguntémonos ¿por qué? ¿Qué convicciones pueden llevar a alguien pobre a tener una relación con Dios y sentirnos bendecidos por Él? El pobre dice, gloríese en su exaltación, no en su pobreza, no en que no tenga, o si logra tener algo, sino que gloríese en lo que es a los ojos de Dios. Si es un creyente, es un hijo de Dios. Pero el que es rico, gloríese en su humillación. Entienda de que aun cuando pueda tener todo el oro y todo el dinero del mundo, ante los ojos es un mendigo miserable y pecador, tal como el pobre socioeconómico. Por lo tanto, gloriémonos en Cristo y conozcamos nuestra identidad. Y finalmente la conciencia de lo efímero, de lo pasajero, entender que solamente estamos de paso aquí, en esta vida, solamente de paso. Y vamos a ir terminando los últimos versículos de este comentario, de esta reflexión del día de hoy. Por supuesto nos quedan muchísimas semanas más o meses por delante en esta carta a la luz de Santiago. Y vemos el dilema de cada día. Estamos en Santiago, por favor, si tienen su Biblia a mano, mejor. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 17 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y así sigue el texto en adelante. Quiero detenerme aquí en el estudio de hoy, porque creo que así como alguien me preguntaba en la semana, cuando uno está leyendo los salmos, en algunos salmos
en determinados momentos de la lectura del Salmo aparece la, la palabra Sela. La palabra Sela es el equivalente en una partitura de notas musicales a la nota de silencio. Sela no es para leer la palabra Sela cuando uno está leyendo la Biblia, sino Sela es como un punto, más que un punto aparte. Es un momento en el cual debemos detenernos a reflexionar, porque indica que antes se ha dicho una verdad muy profunda que requiere un momento de reflexión, ¿no? Que requiere un alto antes de continuar leyendo para masticar, para digerir lo que acabamos de leer. Y creo que ahora podemos decir, hagamos un Sela, hagamos un momento de reflexión, hagamos un alto, detengámonos en lo que hemos estado viendo. Una hermosa carta, la palabra de Dios a la luz de Santiago, del apóstol Santiago, hermano de Jesús, quien nos escribe esta maravillosa carta, que en los momentos de aflicción, en los momentos de dolor, en los momentos de prueba, entendamos que Dios está trabajando pedagógicamente en nuestra vida. Dios quiere formarnos a la imagen de Cristo. ¿Y por qué debe producir gozo? Porque Santiago dice, cuando nos encontremos en esa situación, gocémonos. No porque seamos masoquistas, no porque nos deleitemos cuando suframos o sufrimos, sino porque debemos entender que mediante esta prueba, mediante este sufrimiento, mediante esta enfermedad, Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Pedagógicamente, porque nos está enseñando verdades eternas, significativas, profundas, en las cuales debemos reflexionar y debemos detenernos. Está formando este vitral en nosotros, con una multiformidad de colores, que representa cada uno de sus colores, las diferentes pruebas o dificultades que pasamos a diario. Pero que en cada una de ellas, su gracia infinita está obrando para nuestro bien. Y está enseñándonos, y está forjando en nosotros nuestro carácter, todas nuestras áreas de la vida, de nuestra vida, a la imagen de Cristo, a la imagen del Señor. Y eso es, decíamos, pedagógico, y eso es alucinante, el sabernos trabajando el Señor en nuestra vida. Y eso debe producirnos gozo, el saber que Dios está obrando para nuestro bien en nuestra vida. Es cierto, la prueba, la dificultad, la enfermedad nos va a producir tristeza, desánimo, pero tomamos fuerza y nos alegramos en el Señor y nos regocijamos en el Señor cuando entendemos y miramos todo esto bajo una perspectiva divina más que una perspectiva humana como muchas veces nosotros tenemos. Cuando tenemos esta perspectiva divina, entonces dejamos de mirar las cosas livianamente y miramos a quién tiene el control, a quién en este barco que vamos allí siendo zarandeados por las diferentes pruebas, hoy día llámese coronavirus, enfermedades, luto, etcétera, etcétera. Estamos allí tratando de equilibrarnos, de no perder nuestro eje, entendiendo que nuestro eje es Cristo y que en Él debe estar centrada nuestra vida y debemos poner nuestra vista en aquel que tiene a quien tomó el control
que generalmente en un barco siempre es en el lugar más alto, porque allí tiene una visión panorámica más completa, y Dios allí tiene el control de todas las cosas, porque Él es soberano. Y si Él está permitiendo lo que está ocurriendo, entendámoslo bajo la mirada de Job también, es porque Dios está trabajando en este mundo. Y Dios está trabajando en su vida como en mi vida. Y debemos mirarlo desde ese punto de vista. Y el pobre, tanto el pobre como el rico, necesitamos del Señor. Y tanto el pobre como el rico debemos gloriarnos. El pobre en su exaltación, en saber que es un hijo de Dios. El rico en su humillación, que es un pobre mendigo y miserable a los ojos de Dios, pero que su gracia le sostiene y le puede salvar como al pobre. Pero si el pobre no cree en Cristo, se perderá y no tendrá vida eterna. Si el rico cree en Cristo, tendrá vida eterna, no por lo que tiene, sino por lo que creyó. Por lo tanto, el pobre como el rico necesitan a Cristo. El pobre como el rico, sus vidas se marchitan, se mueren, se pierden. Efímero y pasajero en la vida. Por eso necesitamos de lo eterno, que es el Señor. Tanto el pobre como el rico, del Señor, depender de Él, vivir para Él en estos tiempos de pandemia, a la luz de la carta de Santiago. Pon tus ojos en Cristo, contempla su gran majestad y lo terrenal desvanecerá a la luz de su gracia y poder. Pon tus ojos en Cristo, contempla su gran majestad y lo terrenal desvanecerá a la luz de su gracia y poder. En Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Mi Dios, fuego
contigo siempre reinaré. Sí, Señor, tú eres nuestro refugio y roca eterna. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gloria sea a ti.